Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, son las 18 de la mañana, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. El tema de la huelga magisterial sigue siendo un asunto que concentra nuestra atención y lo que es muy importante es manejar este tema con la mayor serenidad y objetividad que sea posible. Es decir, lo que ha ocurrido con la decisión de los dirigentes magisteriales de retirarse de la negociación esta extraña que se estaba llevando a cabo en el Ministerio de Educación, donde los representantes del Comité Nacional de Lucha, que son 30 maestros elegidos por sus bases, que estaban en el primer piso del ministerio, la ministra estaba en su despacho y un grupo de congresistas, ¿no?, donde estaba Jorge del Castillo, César Villanueva y otros congresistas más, subían y bajaban, ¿no es cierto?, llevando y trayendo las diferentes propuestas. Ha sido, bueno, sinceramente a mí me resultó grotesco. Yo mismo fui testigo de esto el día viernes, toda la noche hasta la madrugada del sábado. Pero en fin, esto se rompió lamentablemente. Pero lo que está en discusión no es lo que se ha pretendido decir que está en discusión. Es decir, no es que de un lado están los que quieren la evaluación, que sería la ministra de Educación y el gobierno, y del otro lado los maestros que no quieren la evaluación. Eso no es verdad. No es verdad. La discusión es qué tipo de evaluación se hace, qué características tiene esta. Es decir, los maestros sí están dispuestos a una evaluación. Entonces, eso da un contexto no solamente totalmente distinto, sino que abre las posibilidades de un acuerdo real y duradero. Y además tienen razón los ministros cuando dicen, por ejemplo, ¿no?, que se va a gestionar que el presupuesto público, tal como lo ha decidido el Acuerdo Nacional, que tiene montones de papeles firmados, ¿no es cierto?, y que se han quedado en papeles firmados, que el presupuesto nacional de la República le otorgue el 6% del PBI a la educación, ¿no es cierto?, o que se otorgue el 6% a la educación pública al año 21, la declaración no puede ser, pues vamos a gestionar que esto sea así. Los maestros dicen, no, hay una diferencia entre decir gestionar y decir garantizar. Y que al garantizar que esto va a ser así, hay que poner objetivos en el tiempo. Es decir, plazos, ¿no? A quien ustedes están escuchando es al congresista Elías Rodríguez. Él es no solamente congresista del APRA, sino secretario general del partido. Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Nicolás. Un saludo muy especial a través de este medio de comunicación a la patria entera. Y expresarte que coincido en gran parte de lo que tú estás manifestando y quiero dar mi opinión como congresista de región, pero también como secretario general de APRA de manera institucional. Pero estamos en línea también con la congresista Karina Beteta de Fuerza Popular, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, congresista, por atender nuestro llamado. Y yo quería, yo quería resumir brevemente lo que está en discusión. Una discusión es el tema bendito este de las evaluaciones, que ya está claro. La discusión no es los que quieren contra los que no quieren, no señor. La discusión es cómo se va a hacer esa evaluación, qué características va a tener. La discusión no es que hay unos locos que quieren el 10%, no señor. La discusión es el 6%, ¿no es cierto?, para la educación, pero en plazos y con compromisos claros de que esto va a ser así, ¿no es cierto? En tercer lugar, hay una deuda social, es una cosa muy loca. A los maestros se les debe cerca de 2.000 millones de soles de dinero que es de los maestros, que el Estado peruano les debe. Entonces no es que les están haciendo un favor de pagarles 200 millones de soles el próximo año, o en realidad de los 200, el 60%, no, entiendo. Da los 200. ¿No? Ahora va a ir los 200, qué bueno. Entonces el tema no es ese, sino el tema es que tiene que haber un compromiso y un cronograma de cómo se va a pagar esa deuda. Es decir, es como que a ti te deben 2.000 millones de soles y te dice, ¿sabe qué? Como soy buena gente, te voy a dar el 10% y ya veré cuándo te pago el resto. Así no puede ser. Los maestros ya se cansaron de esperar promesas y de recibir promesas simplemente y que los mesan. Entonces no es tan complicada esta discusión. Y esto se resuelve sentándose en la mesa. Ahora, no se sientan en la mesa porque el señor Basombrío ha acusado prácticamente de terrorista al presidente del Comité de Lucha, el profesor Pedro Castillo Terrones. Y en este punto estamos atrapados.
donde no está ocurriendo algo que debería ocurrir. La ministra sentada con los dirigentes, poniéndose de acuerdo, yo creo que más rápidamente de lo que ella podría imaginar. Entonces ahora, en medio de todo esto han empezado a cruzarse acusaciones de que los congresistas de Fuerza Popular, cuando estaban en la negociación, la estaban boicoteando, haciendo llamadas a los miembros del Comité Nacional de Lucha para impedir que este acuerdo se produzca. Por eso yo quisiera comenzar preguntándole a Karina Beteta, ¿no?, si esto es verdad o no, congresista. Bien, muchísimas gracias, muy buenos días, Lucas, también al colega Elías y a los que nos están sintonizando. Creo que hay puntos que se tiene que aclarar y que el gobierno está en un afán de desprestigio, no solamente a Fuerza Popular, sino también a los maestros. Exitosa. Es cierto que posiblemente en todas estas marchas pueden haber infiltrados que, bueno, se coluden en ello y generan alguna distorsión de una marcha justa. Sin embargo, es puntual. El ministro Basombrío, cuando fue al Congreso, no tuvo documento ni prueba alguno para poder ratificar que a quienes se está tildando de que son del Moadesto terroristas no deberían sentarse a una mesa, que me parece totalmente irresponsable y que sería él más bien culpable de haberse roto esta mesa de diálogo. Ahora, en el tema de la evaluación, yo he escuchado a los docentes de mi región Huánuco y puntualmente me han dicho que sí, están de acuerdo con la evaluación, pero no de la evaluación cómo se ha venido llevando en estos momentos. Y los que somos de región sabemos perfectamente que en muchos de los casos se venden los exámenes. Los que están en gobierno muchas veces han tenido influencias para decir qué dirigentes y qué no deben de ser pasados. Uy, Dios, perdimos la llamada con Karina Beteta. Estamos en nuestros estudios con José Luis Elías Rodríguez, también, ¿no?, congresista del Partido Aprista Peruano. Sí, yo quiero decirte que suscribo en la gran mayoría todas las apreciaciones que tú has vertido, pero es importante, y quiero a través de este medio de comunicación dar una posición oficial del APRA. En primer lugar, nosotros apoyamos, respaldamos y creemos que las justas demandas de los maestros en su gran mayoría son demandas insatisfechas y que corresponde al Estado poder asistirlas y solucionarlas a quienes gobiernan y a quienes en promesa de campaña generaron estas expectativas. Ante ello también hay que saludar que, no obstante esta circunstancia que tú lo has descrito de cómo se han reunido, hay puntos a los cuales ya se ha llegado a una convergencia. Establecer como un piso básico de 2.000 soles y la proyección para que se produzca un mayor en el 2021 es importante, pero habría que afinar el detalle tan sustancial que tú lo has establecido. Que se homologuen las condiciones laborales, que se hable y se refiera a temas de encargaturas, jubilación anticipada, el incremento del Producto Bruto Interno para invertir, que debería ser una política de Estado, que ya está contemplada en el Acuerdo Nacional, está perfecto. Pero creo que todos llegamos a un extremo que necesita ser con pinzas o con cierto arte de bisturí tomar en cuenta. Primero, hasta ese punto yo concuerdo con los docentes, pero creemos que en lo que significa la evaluación, cuando se crea la Ley de Carrera Pública Magisterial, hace 10 años se gesta esta con la posibilidad de poder relanzar la educación peruana. Estamos hablando de maestros que en vez de ver una posibilidad de despido deberían encontrar una posibilidad de ascender previa capacitación. Exitosa. Previa capacitación. Claro, y en base pero congresista, es que el problema está justamente ahí. O sea, yo creo que la discusión, o sea, tenemos un problema real. Y el problema real es que hay un porcentaje numeroso de maestros que no han recibido la capacitación ni la formación adecuada para desempeñar su función. Y que además de eso han recibido honorarios tan bajos que han tenido que dedicarse a otras actividades complementarias al magisterio para poder alimentar a sus familias y sostenerse. Entonces, hemos hecho como Estado todo lo posible para deteriorar la capacidad de nuestros maestros. Entonces, la discusión no debería ser solamente el tema de la evaluación de desempeño. La discusión tendría que ser cómo vamos a hacer para elevar el nivel de nuestros maestros y dentro de esa política, dentro de esa política de Estado, esa estrategia, el tema de las evaluaciones. O sea, porque si no estamos perdiendo la perspectiva, ¿no? No, sí, eso es correcto. Permíteme terminar la apreciación finalmente.
Estamos hablando de evaluaciones, pero con una condicionante que viene a ser la capacitación, la preparación. Y esta tiene que estar garantizada, esta tiene que ser expresada. Y en mecanismos y metodología que esté familiarizada con quienes van a acceder a esta posibilidad. Porque no es solo una evaluación, son 4 evaluaciones finalmente, ¿no? Desde el acceso para poder ascender, para poder tener cargos y la evaluación de desempeño que también en este momento se señala. Pero te quiero decir algo. ¿Dónde está el interés por cerca de más de 1 millón? Algunos hablan de cifras mayores de niños y adolescentes que están a punto de perder el año escolar. Es una plataforma de lucha de cerca de 10 o 11 puntos, donde la gran mayoría de estos puntos ya han sido de alguna forma con preacuerdos o con acciones ya establecidas y determinadas. Yo creo que parte de esta ley o de esta reforma podría obedecer. Nosotros creemos en la evaluación previa capacitación, pero creemos si es que alguien tiene alguna duda, un vacío, algo que no ha estado acompañando, como tú en este momento lo señalas, pues bien, es momento de regresar a las aulas y es momento de trabajarlo en mesas de trabajo. Pero eso se resuelve, pero si estás partiendo de que no quieres reconocer la legitimidad de los dirigentes de una huelga real, ¿no? Porque lo que hay es una huelga real. O sea, si estos dirigentes no fueran legítimos representantes de su base, no habría huelga, pues. Sí. Entonces, si ellos son los que están representando a los maestros en huelga, que son la mayoría del país, ¿no es cierto? La mayoría de los maestros. Entonces, lo elemental es sentarte con ellos, Nicolás, y buscar rápidamente un entendimiento. Ahora, ustedes han colgado un letreros esta mañana en la vía expresa, donde dice Keiko y Movadef dejan sin clase a los niños del Perú. Es una campaña del APRA. Sí, quiero decirte, como secretario general del APRA, que nosotros no respondemos por esa gigantografía, ese panel que se ha colocado, puesto que creemos que aquí... ¿Pero quién lo ha hecho? Permítame, por favor, brindar la explicación y por qué razones. Desconocemos quién han sido, personas vinculadas a alguien que tiene su propio tema. Aquí no señalan en lo absoluto al gobierno, que es parte importante en este problema, que no ha tenido el olfato político, que no ha tenido el quehacer para poder establecer mecanismos de diálogo, y en el cual también concuerdo. Yo creo que en esto la principal actor era la ministra frente a los trabajadores, que por más que haya estos cuestionamientos y que también condenamos el tema de Movadef, pero que también no puede ser generalizado en toda la inmensa cantidad de los 300 y pico miles de maestros. Pero ni siquiera en el caso de Pedro Castillo, porque no ha presentado ninguna prueba y lo están demandando por difamación a Carlos Basombrío, con razón. Conforme, pero déjeme terminar para poder esclarecer este punto oficial del partido. Se señala ahí que por los fujimoristas y por los señores de Movadef, quienes condenamos a los de Movadef, señalamos en cuanto al grupo parlamentario fujimorista, creo que ya sea en el Congreso o ya sea como un actor para poder conciliar, acercar lo que han hecho subiendo y bajando los congresistas que han estado ahí, dentro de ellos alguien que representaba también a nuestro partido, participando para acercar en una extraña negociación donde creo que la ministra tuvo que estar frente a ellos, lo reconozco. Nosotros no avalamos esto. Y no avalamos esto porque precisamente aquí no está el actor principal, que es este gobierno. Ahora, pero ¿quién pegó entonces ese cartel? ¿Alguien ligado al gobierno para enfrentar al APRA que supuestamente está...? Lo que sí te digo como secretario general, que así como está ese cartel, hace como si se defendiera al gobierno, lo cual estamos en una actitud que lamentablemente no ha tenido el expertise necesario para poder solucionar este problema hace 60 días. Hemos recuperado la comunicación con la congresista Karina Beteta de Fuerza Popular. Congresista, se interrumpió la comunicación con usted. Sí, bueno, efectivamente, una vez más, como señalaba, creo acá hay posiciones totalmente raras. Hay una campaña de desprestigio a los maestros y también a Fuerza Popular en decirnos que nosotros habríamos frustrado este diálogo y por ello no se llegó a un acuerdo. Eso no es cierto. No se llegó a un acuerdo por la incapacidad de la ministra y del Ejecutivo. Primero, el señor Basombrío anuncia con tan... Uy, Dios. No sé qué pasa, que perdimos la comunicación nuevamente. Será para que me brinde la oportunidad de decirte finalmente sí, que ese cartel no representa al APRA. Te lo digo no ha sido puesto por el partido. Te lo digo categóricamente. Me parece, según las averiguaciones que estamos haciendo, que pertenece a una facción disidente. Y nosotros creemos que en este tema condenamos al tema de Movadef, pero creemos que no podemos exteriorizar y decir generalizar que son todos los docentes. ¿Pero qué facción disidente? ¿La de Jorge del Castillo? Bueno, no, del Castillo es miembro del partido, pero creemos que hay personas que ya se fueron hace tiempo y que tenían esta actitud.
y que creemos que en el caso de todos los parlamentarios debemos sumar en este tema. Pero quien es el actor protagonista y fundamental es el gobierno, que tuvo que tener el análisis claro de la realidad hace más de 60, 70 días para poder establecer este tema una salida mucho más directa, ¿no? Lo que no se entiende, pues, congresista, es una vez más, ¿no? Es decir, el gobierno, o sea, Pedro Pablo Kuczynski en la campaña le promete a los maestros 2.000 soles de aumento de base salarial. Se supone que eso lo va a implementar apenas entre el gobierno y resulta que al año de gobierno le dice a los maestros que eso va a ser, pero el próximo año. Y cuando empiezan las movilizaciones, dicen diciembre, marzo, de ahí noviembre, dicen enero, de ahí dicen diciembre, de ahí dicen noviembre, y ahora están discutiendo sobre que podría ser posible incluso desde septiembre. Entonces, resulta de locos esto. Si era posible hacerlo desde septiembre, ¿por qué no tomaron esa iniciativa? Y no tenemos que enfrentar una huelga para una, sí, ¿no es cierto?, una respuesta. Tenemos a Karina Beteta de nuevo. Ojalá que no la perdamos ahora. No sé qué pasa, alguien está impidiendo que nos comuniquemos, congresista. La escuchamos. Yo creo que sí, hay un interés en que no se escuche la voz. Sí, efectivamente, lo que manifestaba es de que el gobierno una vez más ha demostrado una improvisación. Todos fuimos testigos cuando el presidente en campaña ofreció a los maestros que al día siguiente de asumir la presidencia iban a subir el sueldo de 2.000, hecho que no ha cumplido, ya ha pasado un año. Sin embargo, las idas y venidas de una ministra que no ha tenido la capacidad ni los reflejos políticos de poder solucionar a tiempo, cuando esta huelga solo se había iniciado en Cusco, simplemente la soberbia y el centralismo de querer todo arreglar en la capital son los resultados que afectan a miles de estudiantes. 70 días de paralización y vemos un ejecutivo que dice que no, ya hemos solucionado. Sale la ministra, anuncia en RTP y dice, ya la huelga se ha solucionado y están las clases. Mentira, falso. Lo único que ellos ahora, ante la incapacidad de solucionar este problema con los maestros, quieren trasladar a Fuerza Popular y como también a los propios maestros. El ministro Basombrío, cuando fue a la Comisión de Educación, justamente a decirnos, pues, quiénes son realmente los docentes o los dirigentes infiltrados en el Movadef, proterrorista o el CONARE. No tuvo ni una información para poder acreditar con hechos concretos que el señor Castillo era integrante del Movadef o proterrorista, lo cual él habría generado con esta información desafortunada que ellos mismos se puedan petardear el trabajo que venían haciendo en acuerdo. Al mismo tiempo, si me permites, Lucas, también quiero aclarar, Fuerza Popular no participó en esa mesa de diálogo porque no es competencia, nosotros no tenemos iniciativa de gasto y aquí estábamos hablando de incremento de sueldo que le corresponde al Ejecutivo. Lamento que 5 colegas congresistas hayan actuado simplemente de mensajeros, porque iban y traían los mensajes de donde estaban reunidos con la ministra y los dirigentes maltratados y ninguneados en un ambiente aislado. ¿Usted cree correcto esa posición de una ministra de Educación, maltratarlos a los dirigentes, que le guste o no al gobierno? Esos dirigentes fueron acreditados por las bases. Ahora, congresista, acaba de poner en el Twitter Kenji Fujimori un mensaje, dice, capacitación más evaluación hasta la aprobación. Esa es mi propuesta. ¿Qué le parece a Fuerza Popular? No puedo debatir adentro, pero puedo debatir afuera, dice Kenji Fujimori. No entendemos a qué se refiere. ¿No lo quieren escuchar dentro de la bancada de Fuerza Popular por lo que se entiende o no? Bueno, eso no es cierto. Yo respeto la posición de los colegas que puedan en forma individual expresar su punto de vista en lo que viene ocurriendo con el magisterio. Sin embargo, Fuerza Popular ha sido tajante y claro, y el día de hoy se han designado a 4 colegas congresistas que se van a reunir con los dirigentes del magisterio a fin de escuchar la plataforma, porque también nosotros, quien habla que se ha reunido con los dirigentes de la región Huánuco, ellos nos han dicho puntualmente que están de acuerdo con las evaluaciones, pero una evaluación realmente que tenga una metodología para que ellos puedan aplicar y someterse a estas evaluaciones. De la misma manera, por ejemplo, no se ha llevado una capacitación adecuada, una evaluación sobre preparación de clase. De la misma manera, dicen una evaluación de desempeño, eso ya no es novedad, eso se viene aplicando. Y lo más burdo de esta evaluación de desempeño, por ejemplo, ¿quiénes son los que evalúan a los maestros? El director, un representante de la PAFA.
Y muchas veces, pues, en el mismo sector donde trabajan hay discrepancias entre directores y profesores, y como consecuencia y como venganza a veces lo desaprueban. Entonces no hay una prueba objetiva que nos pueda conllevar realmente a saber si ese maestro que ha sido jalado es porque no sabe o porque simplemente ha habido otras pretensiones. Y quiero decir algo que quizás muchos no lo han dicho en su momento, pero Elías podrá quizás confirmar. En las regiones es vox populi, que se negocian los exámenes, y en estos sometimientos de las evaluaciones que también se llevan a cabo por la evaluación de desempeño, también piden plata, pues, y el profesor que no puede juntar 20,000 soles simplemente desaprobar. Esa es la realidad que pasa en el país. Bueno, eso es muy grave y es algo que se ha venido diciendo en los últimos días, ¿no? Ahora, Héctor Becerril ha dicho que lejos de ser, porque él ha negado que él haya llamado a los dirigentes del Comité Nacional de Lucha durante la negociación que se estaba realizando en el Ministerio de Educación con esta fórmula extraña que ya describimos, pero él más bien responsabiliza a Jorge del Castillo, porque dice que le generó ilusiones a los profesores de lo que estaba diciendo la ministra, y que esto simplemente fue decepcionante al final. Quiero terminar antes que ingresó la llamada de mi colega diciendo varias cosas al respecto. Sobre ese cartel del APRA, eso no corresponde institucionalmente al partido, es un grupo disidente, rebelde, que no tenemos absolutamente nada que ver con ello. Lo digo aquí de forma categórica y clara. En lo que se refiere a algunas apreciaciones que yo quisiera también no compartir con mi congresista Karina Beteta, el papel de los parlamentarios no ha sido un papel que hay que ningunear ni menospreciar. El afán de todos ellos, incluyendo al parlamentario Jorge del Castillo, ha sido un plan de poder acercar ante una crisis lamentable. Y creo que el problema de nuestros niños y adolescentes no tiene color político. Es terriblemente nefasto, más bien por el contrario, hacernos de costado o con cierto escepticismo. Mientras se pueda participar y mejorar esto, para la solución es bueno y es grande. En lo que refiere, y por lo tanto no comparto también lo manifestado con el congresista Becerril. Y también, permíteme decirte, todo esto obedece a que la lectura de la realidad por parte del Ejecutivo es imprecisa, no corresponde, no encuentra los problemas sociales con lectura. El problema con los médicos, congresistas, ahora con la huelga. Pero lo que está pasando es una cosa de locos, porque, es decir, estamos enfrentados a una situación donde hay una huelga que está afectando a cerca de 3 millones de estudiantes, que está movilizando más de 200,000 maestros a nivel nacional, y donde todo debería pasar por sentarse en una mesa la ministra y sus asesores, ¿no es cierto?, y los representantes de las bases de los maestros del Comité Nacional de Lucha que está dirigiendo esta huelga para llegar a un acuerdo, y esto no se produce porque el señor Carlos Basombrío ha dicho que son terroristas los dirigentes, comenzando por Pedro Castillo. Entonces, o sea, es absurdo que por la soberbia de no reconocer que el señor Carlos Basombrío una vez más se equivocó, tenemos al país en vilo. Tenemos al país, o sea, eso es algo que es inaceptable. Yo no sé cómo alguien no puede hacer. O sea, ayer hemos tenido una situación loca. Ayer ha estado el ministro Yufra, que yo creo que es uno de los mejores ministros que tiene. Sí, se encontró si no el mejor. Con el dirigente, y se encontró y le dio la mano, y fue una situación incómoda generada. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha a Pedro Castillo y las cosas razonables, o sea, uno puede no estar de acuerdo con él, pero no lo puede acusar ni de terrorista, ni de ser un ultra, ni de... No, está hablando de que aceptan la evaluación y tienen peros y desconfianzas, pero legítimas, pues, congresistas. ¿Cómo no? Nicolás, no se va a desconfiar en el Perú de las autoridades que prometen cosas y no las cumplen. Pero, Nicolás, te doy en lo absoluto, y tú comenzaste esta entrevista, hiciste una introducción de manera general tu programa diciendo que hay que tratar este tema con muchísima madurez, paciencia, más o menos fueron los términos que tú utilizaste. Yo creo que en esta huelga, tratar de mancharla con un tema subversivo, donde pueden haber infiltrados, no puede significar generalizar una deuda social, un reclamo muy válido con los maestros. Pero también yo quiero hablar en nombre de los padres de familia, en nombre de los niños que también son actores de este tema. Responsabilizar al gobierno, sí, por una falta de tino solamente técnico y falta de un tino político para poder sentarse a la mesa y poder encontrar una solución definitiva hace varias semanas. Es completamente de acuerdo, no lo podemos cambiar en este momento, pero lo que sí a la realidad podemos decir, ¿qué cosa ha venido avanzando con respecto a estas situaciones? Se ha ido avanzando de que hay una plataforma de sueldos en primer lugar, de temas sociales que se están viendo que tienen un progreso y preacuerdos
totalmente justificados, que la necesidad es mucho más grande, también la comparto. Esa es la realidad. Y que la aspiración como acuerdo nacional es el 6% también. Pero hay algo que también debemos demostrar y dar cuenta, que en este momento, más semanas, más días, significa acabar con el año escolar. Pero entonces lo práctico es que se produzca una reunión entre la ministra de Educación y los representantes del Comité Nacional de Lucha y sus técnicos para discutir. No que se elimine la evaluación, que nadie está diciendo eso, yo no se lo he escuchado a ninguno de los dirigentes del Comité Nacional de Lucha, sino qué fórmula se va a hacer para que esto realmente cambie la situación que está viviendo el magisterio. O sea, y si eso significa, porque creo que inevitablemente va a significar que el señor Carlos Basombrío tiene que agarrar su maleta y salir del Ministerio del Interior, que sea lo que tenga que ocurrir, pero de una vez. Mira, los tecnócratas son importantes, pero más importante es aquel que tiene oficio político, y esto está faltando. Sin embargo, desde un punto maduro, podemos decir, si bien es cierto, ellos han dicho, no nos oponemos a las evaluaciones, pero sí en reiteradas oportunidades cuando le preguntaron al mismo dirigente que aquí se ha mencionado, el señor Castillo, y que como tú aquí lo has manifestado, el ministro no ha sido capaz de demostrar algún hecho que lo vincule de manera inmediata con un tema no correcto, pero sin embargo sí dicen que si después de 3 evaluaciones ellos hablan y aspiran a que simplemente se mantengan en el cargo. Esas situaciones corresponde conversarlas, sí, pero también hay que reflexionar que hay una ley de carrera que consolida precisamente todo un quehacer meritocrático. Y entonces, pues, busquemos un punto medio. Pero, lo social... Por eso, pero por ejemplo, Kenny Fujimori, con todas las críticas que se le puede hacer, está buscando fórmulas. Sí, pues, pero él habla de la capacitación y evaluación. Es lo que hay ahora. Dice capacitación más evaluación para garantizar. Es decir, es que hay que cambiar el eje de la discusión. El eje no es que va a haber una evaluación de permanencia. El eje es que vamos a hacer un esfuerzo por elevar el nivel de nuestros maestros. Y dentro de eso va a haber evaluación de permanencia, como parte de esa estrategia. Entonces, ya entramos en otro contexto, pero eso no nos toca ni a usted, congresista, ni a mí, ni a la congresista Karina Beteta. Eso le toca gobierno, al Ministerio de Educación con los dirigentes de los maestros que están en huelga. Y sin entes perturbadores, como en este caso el Ministerio del Interior, pero también con la gran capacidad de poder tener un desprendimiento de todas las partes, porque aquí ya se ha avanzado sobre varios puntos, Nicolás. Yo quiero dejar bien claro, el sueldo ha sido paupérrimo, miserable, para las condiciones que corresponde, y les han dado también otros derechos. Pregunto yo, en una negociación, ¿no significa esto un gran avance? Sí, pero como APRA te digo, nosotros estamos de acuerdo, capacitación primero, pero para que tú avances y enseñes a nuestros hijos, tienes que tener también una adecuada evaluación en base a esa capacitación. Vamos a terminar esta secuencia con las palabras de la congresista Karina Beteta, que la tenemos en la línea ya hace rato y no la hemos escuchado lo suficiente. Adelante, por favor. Sí, te quería también aclarar, por ejemplo, el afán no es engañar a los maestros, porque no se le puede hacer el juego al ejecutivo de su incapacidad para resolver el problema de los maestros. Basombrío es un especialista en crear psicosocial. Primero recordarán con el Escuadrón de la Muerte, luego del incendio del Arcomar, que estaba buscando una recompensa para el autor, cuando resulta que no fue. Ahora sale y tilda a los dirigentes con terroristas. Entonces, estos hechos son gravísimos que el Ejecutivo, para continuar en aras de buscar una solución con los maestros, debería de poner a un costado a Basombrío. Ahora, otra responsabilidad, por ejemplo, que el APRA quiere encontrar en Fuerza Popular, lo cual no es cierto. El APRA debe de responsabilizar al Ejecutivo del fracaso. Y lamentamos pues que con la experiencia el congresista Castillo se haya prestado a ser mensajero. Esa es la verdad. Los congresistas con de buena voluntad pueden haber ido, pero lo que tenían que haber hecho es ellos exigir a la ministra un diálogo directo entre los dirigentes y la ministra. ¿Cómo es posible que la ministra salga a decir que los maestros no quieren ser evaluados si ni siquiera los ha escuchado, ni siquiera ha conversado con ellos? ¿Cómo pueden asumir una posición de los maestros que no quieren ser evaluados si nunca le han dado la oportunidad a escucharlos? Ahora bien, yo sí he escuchado a los maestros y ellos sí quieren una evaluación. Están de acuerdo, y nosotros en Fuerza Popular también nuestra posición es claro, sí o sí debe darse una evaluación, pero una evaluación donde tiene que cambiar esta metodología que no ha funcionado, ha fracasado. El gran responsable en la cual se encuentra en estos momentos el magisterio es el gurú Saavedra, que él es el responsable en la que nos encontramos. Entonces, creo yo
hay temas muy puntuales. Bueno. A escuchar a los dirigentes, escucharemos su posición y luego de escuchar también nuevamente reafirmaremos nuestro compromiso, que el Ejecutivo tiene que cumplir su oferta electoral de los 2.000 soles el pago y tiene que hacerlo realidad ahora en la ley de presupuesto. Asimismo, es otro cuentazo que dicen que hemos logrado 200 millones para las deudas sociales. Discúlpame, el año pasado el Ejecutivo envió un presupuesto con 100 millones y en el Parlamento logramos incrementar a 180 millones y lo que estamos logrando a un año solamente es 20 millones más. Entonces no digamos pues mentiras, hay que decir claros y puntuales y los congresistas no nos podemos prestar al juego del Ejecutivo cuando demuestra incapacidad para solucionar los grandes problemas que tiene nuestro país. Espero y deseo, así como todos en Fuerza Popular, que se tiene que concluir con esta huelga por más de 3 millones de estudiantes que están a punto de perder las clases. Y me preocupa porque yo también recuerdo, cuando estuve en tercer año de secundaria hubo esa huelga, que estuvimos a punto de perder el año. Entonces eso nos hace revivir y nos preocupa, por supuesto que sí. Busquemos la fórmula, no culpando a ninguna bancada, sino tengamos la capacidad de decir al Ejecutivo, tal conforme son. Sombrío es el responsable de todos estos hechos que ha petardeado el trabajo a la ministra. Muchas gracias a la congresista Karina Beteta de Fuerza Popular y muchas gracias al congresista Elías Rodríguez del Partido Aprista por estar con nosotros. Simplemente quiero decir unas palabras finales. Sé que en el camino encontraremos a muchísimos culpables y definitivamente son quienes finalmente están llamados a sentarnos en la mesa y poder coordinar esta situación. Pero también quiero decirles que al lado de las demandas que son justas, las mejoras son oportunas e importantes. Pongámonos de acuerdo en el tema de la capacitación, que hay que exigirla, y no dejemos también de pedir una evaluación que corresponde a una mejor y meritocrática educación. Sin embargo, el tema de la huelga ya debe terminar y nuestros docentes deben ir a enseñar a los alumnos y dejar este tema, si es que hay reformas, si es que hay acciones, entre estas mesas técnicas que realicen su trabajo. Claro, pero para que haya las mesas técnicas lo que tiene que haber es una reunión para empezar entre la ministra y los representantes de los maestros de base, que son los que están haciendo esta huelga. Sí, pero tenemos que terminar la secuencia. Ok, el país ya lo necesita. Una palabra final solamente, señora Magariño, sobre este tema. A mí, sinceramente, me parece increíble que el Contralor General de la República esté ocupado de que se descuente a los maestros, de que se despida a los maestros. ¿Qué cosa es el guachimán del gobierno? ¿Es el guachimán el Contralor? ¿Qué cosa dice el Contralor General de la República sobre Talara? ¿Qué cosa dice el Contralor General de la República sobre las críticas que se han hecho a los módulos que se están adquiriendo para la reconstrucción y que según los micro y pequeños empresarios, por lo que se está gastando en uno, se podrían comprar 3 de mejor material y de mayor duración? A ver si sobre eso también habla el Contralor General de la República. Regresamos. En unos minutos va a estar con nosotros Heriberto Benítez, abogado del expresidente Alejandro Toledo, en el momento más crítico de Alejandro Toledo frente a los procesos judiciales que sigue, porque el señor Joseph Maiman, su socio y amigo, ha decidido acogerse a la colaboración eficaz y va a dar información sobre las relaciones de Alejandro Toledo con Odebrecht, con el caso de Coteva y con Camargo Correa. Es decir, se acabó la película y las justificaciones para Alejandro Toledo. De eso vamos a hablar en unos minutos con Heriberto Benítez, sobre las consecuencias que esto puede tener para el destino de Alejandro Toledo y de muchos otros. Porque ¿qué pasa si Alejandro Toledo o la señora Elian Carp cumplen su amenaza de contar cosas que supuestamente saben? Vamos a ver qué ocurre. Pero está con nosotros Roberto Queabrex, ministro de Defensa, y un hombre experimentado en la lucha contra el terrorismo porque la vivió en carne propia. General, bienvenido. Nicolás, ¿en qué año estamos? ¿En el año 80 o en el año 2017? Es una pena por el Perú que no hayamos aprendido nada de los 20 años de violencia que sufrimos o que nos hayamos olvidado de todo. Y esto es un problema de Estado. Y acá yo quisiera empezar con el tema de la huelga magisterial en el sentido siguiente. Nos hemos olvidado del valor principal, el niño. No es que se vayan a perder. Ya se ha hecho un daño irreparable a toda esta generación de niños que están perdiendo horas de clase, que no la van a poder recuperar. En particular lo del último año de secundaria. ¿Qué le vas a hacer a fin de año? Le vas a dar un certificado, correcto. Pero viene la causa
de los problemas que tenemos nosotros, que el crimen organizado nos lo gana de edad temprana. Al abandono y a la deserción escolar le vas a sumar ahora gente que no va a estar preparada para competir. ¿Cómo van a poder competir esos chicos con otros que no han perdido eso clases? es lo que no pensamos, ¿no? O sea, la crisis de nuestra educación pública no solamente nos lleva a que hayamos perdido el tren durante estas últimas décadas y que no estemos a la altura de lo que están otros países que van camino al desarrollo, que ya lo lograron, sino que se ha generado una crisis social, porque yo creo que la delincuencia y sobre todo la de los jóvenes infractores no es un problema policial, es un problema social. Hay miles de jóvenes que se ven arrastrados al delito porque es lo que hay en el mercado del trabajo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede? Que no vemos la causa de todos los problemas que tenemos. Si a una familia con serios problemas le agregas tú que en tu escuela no te enseñan y no tienes un ejemplo. Yo he tenido maestros, tú debes haber tenido maestros. ¿Cuándo valoramos nosotros al maestro? Conforme pasan los años. Cuando nosotros somos viejos y decimos, ¿a quién le debes lo que tú eres? A mi padre y a mi maestro. A mi maestro. Ese maestro que puede ganar un sol, pero que no sabe el valor que tienen el reconocimiento de todos nosotros. Por eso escoges esa carrera. Pero ¿qué cosa estamos haciendo ahora? Ya los hicimos perder. Entonces, fíjate, claro, mira, ve, lo que están pidiendo los maestros puede ser justo. Lo que no es correcto es la forma. Para eso están los dirigentes. Los dirigentes son los que tienen que hacer todo lo que están haciendo ahora, pero los profesores siguen dando sus clases. Ahora, ¿qué sucede? Que todo el mundo señala. Hay una desconfianza pues en las autoridades, porque si yo lo hago a la legal, nadie me hace caso. Pero lamentablemente, Roberto, a ese punto hemos llegado. Ahora, el problema absolutamente absurdo en este momento es que tú escuchas, porque acá los hemos tenido sentados, a los dirigentes de la huelga, y resulta que son personas razonables, que dicen cosas legítimas, que tienen reclamos y aspiraciones que son absolutamente reconocibles, ¿no es cierto? Y gente además con la que se puede conversar. Y ayer, por ejemplo, viene el ministro, el ministro Yufra, y tiene una argumentación, pero tiene información errada. O sea, él dice, los maestros no quieren la evaluación. No es cierto que no quieran la evaluación. ¿Quién le ha dicho eso? O no se puede encontrar, y no se puede porque yo lo invité a sentarse acá en la misma mesa con Pedro Castillo Terrones, que estaba en la recepción en ese momento esperando la entrevista, y él no podía aceptar sentarse con él porque el señor Basombrío lo ha acusado de terrorista, ¿no? Ese es el problema que conversábamos, que tiene la ministra de Educación. Y dice, ¿por qué la ministra no se ha juntado con ellos? Porque les han dicho, pues, no te vayas a juntar porque todos son terroristas. Entonces se esconden en el piso 12 y te buscas un grupo de congresistas que con buena intención son los que están logrando la solución. Y bajando pero por lo menos yo creo que no es descalificar a los congresistas que han participado porque han querido buscar la solución. Han querido... Pero al final, ¿qué cosa te has encontrado? Que el problema no era sueldo. Ahora, hablando del Comité Nacional de Lucha, esta delegación de 30 maestros que han sido elegidos por sus bases para representarlos en la negociación, están llegando en este momento al Congreso. Erika Rado está ahí. Erika, cuéntanos. Nicolás, muy buenos días. Información en vivo. Nos encontramos precisamente en el Congreso de la República y son los precisos instantes en que los representantes de los docentes van a hacer su ingreso por aquí, por la Plaza Bolívar, al Congreso de la República. Ellos todavía permanecen en la puerta. Están obviamente presentando algunos documentos para poder realizar su ingreso a esta reunión que se tenía planificada para las 10 de la mañana con la bancada de Fuerza Popular. Todavía no ingresan ellos, están aquí precisamente en la puerta de la Plaza Bolívar para poder ingresar. Y lo que conocemos ya, Nicolás, es que precisamente en esta reunión van a participar 4 integrantes de Fuerza Popular. Estamos hablando de la presidenta de la Comisión de Educación, Paloma Noceda, también la parlamentaria Rosa Bartra, Nelly Cuadros, también representante de Cusco, y pues el congresista Héctor Becerril. Ya en unos minutos más entonces debe estarse concretando esta reunión, y lo que ha dicho hace apenas instantes el congresista Salaverry, vocero de Fuerza Popular, es que se invoca a los docentes precisamente a que retornen a clases y cumplan con las labores de enseñanza a los pequeños, que son los más perjudicados. Nosotros vamos a regresar más adelante, Nicolás, con mayores detalles de esta reunión. Adelante contigo. Muchas gracias, Erika. Estamos con Roberto Quiabra, exministro de Defensa y un hombre muy experimentado en la lucha contra el terrorismo, y comentábamos antes de la entrevista que
uno no entiende el comportamiento de Carlos Basombrío. Y yo me preguntaba, ¿dónde estuvo este hombre todos estos años? O sea, no aprendió nada de lo que ya vivimos con la gente de Sendero Luminoso que ahora se encubre en el Movadef. Fíjate, y es algo que todos siempre vamos criticando diariamente. No podemos generalizar. En el Perú tenemos el serio error de generalizar y descalificar a todos. Cuando hablamos de la corrupción de Odebrecht, no podemos nosotros generalizar y decir todos los empresarios. Cuando hablamos de los maestros, no podemos decir que todos los maestros son terroristas. Pues. Lo que hay que ver es que este es un problema que está fallando el Estado. ¿Cuál es nuestro problema de todo esto que estamos viendo hoy día? Movadef. ¿Pero por qué Movadef? Movadef puede ser cualquier movimiento de derecha o de izquierda, porque sigue teniendo dentro de sus bases el pensamiento de Gonzalo. Entonces hay que decirle a los chicos qué cosa es el pensamiento de Gonzalo. Consiste en destruir al país para tomar el poder por la fuerza. Eso no puede, eso que nos significó 20 años de violencia, no lo puedes tener así. Pero en el proceso, o sea, ¿qué pasa? Sendero Luminoso ha sido derrotado y está tratando de reconstruirse usando el Movadef como instrumento para penetrar en los movimientos sociales. En un contexto donde hay montones de problemas que la sociedad peruana no ha resuelto y que los políticos manejan pésimo, como en este caso la huelga de la educación, ¿no es cierto? La huelga de los maestros. Entonces, por ejemplo, a mí me ha sorprendido tanto eso. Tú logras detectar, ¿no es cierto?, que hay 10 miembros de Sendero Luminoso que fueron sentenciados y cumplieron sus condenas y que ahora están activos tratando de meterse en las marchas, en las huelgas. Entonces, ¿tú qué haces? Haces labor de inteligencia, los sigues, chequeas quiénes son, cuáles son los contactos, cómo están estructurados, cómo están pretendiendo actuar. Usas esa información para llegar a los líderes, para probar los vínculos, ¿no es cierto?, con la cúpula de Abimael Guzmán, y ¿no? Lo último que haces es poner en televisión esa información porque le estás dando, digamos, a quien no le corresponde. O sea, le estás regalando a Sendero Luminoso tu información. Pero es lo primero que todo el mundo dice, este es un trabajo de inteligencia. ¿Así trabaja la inteligencia? Mira, es lo que están haciendo en Europa. Están haciendo el seguimiento de todos aquellos que son sospechosos, que han cumplido condena o no, para evitar un atentado, que no pueden. Porque hoy día hemos pasado de los aviones comerciales y los coches bomba a las furgonetas y a los cuchillos, que si fuera de repente en el Perú dirían que las muertes son por accidente vial y el uso indiscriminado de la fuerza. ¿Cómo vas a matar a un chico que tiene un cuchillo? Sin embargo, allá no queda ninguno vivo. La inteligencia. Entonces, por eso yo te decía, ¿dónde está todo lo que hemos aprendido de 20 años? ¿Dónde está toda esa experiencia? Claro, porque fue increíble el proceso de... Es decir, todos hicimos nuestra experiencia. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas había una discusión sobre la estrategia de si el mejor terrorista es el terrorista muerto, claro, y sobre el ojo por ojo y el diente por diente, y cómo se fue aprendiendo a relacionarse, como tú decías, Roberto, a no generalizar, cuando se separó a la base social de Sendero Luminoso de sus líderes y se logró captar del lado de la democracia a las bases campesinas. Eso fue el inicio de la muerte de Sendero Luminoso en el Perú. Ganarse a la población. Pero escuchan, pero los propios medios aprendimos, porque en un momento nosotros discutimos, no hay que hablar de esto, porque si hablamos de esto le hacemos el juego. O sea, no hablar de esto era que la sociedad peruana no fuera consciente del grave enemigo que teníamos y que todos teníamos que pelear contra esto. Hasta Tarata. Hasta que se reventó el bombazo en la nariz, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa experiencia? ¿Dónde están esa gente de inteligencia? ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde están todos aquellos que hemos visto y hemos criticado por qué dejamos crecer? Y después, cuando ya estuvimos en el momento del mayor pico de violencia subversiva, recién comenzamos a ver qué estrategia. Tanto nos costó 20 años. Esto también nos va a volver a costar 20 años. Todo lo que nos ha costado la paz, qué fácil la estamos perdiendo. Somos un país de la región de entre los mejores. Sin embargo, nadie invierte. Tú no puedes hablar tan hábilmente, decir que acá hay terrorismo, que Sendero, el MRTA. ¿Cuál es la imagen que das al exterior? Acá tenemos que ver que tenemos dos problemas, que es el narcotráfico y que es la corrupción legalizada. ¿Sabe por qué? Porque estamos creando todo este escenario que después estos radicales lo van a ganar. ¿Sabes lo que me ha sorprendido a mí? La entrevista esta que dio a CNN PPK, donde dice que está frustrado por la situación económica del país. Y en el otro lado habla de que prácticamente ha renacido Sendero Luminoso. O sea, está el mensaje de uno de los medios de comunicación más importantes del mundo. O sea, es como para espantar a la gente. Mira, o sea, que además es una visión equivocada de lo que está pasando en el Perú. Porque no es real. O sea, las cosas se pueden revertir
desde el punto de vista económico y el Movadef y Sendero Luminoso pueden ser derrotados si usamos todo lo que hemos aprendido para enfrentarlos. Lo primero que tendríamos que preguntarle, ¿hay terrorismo en el Perú? ¿Cuál es el último atentado terrorista que hemos sufrido? No me digan que hay terrorismo en el BRAE, porque eso no es terrorismo. Algo está pasando en el Congreso, vamos a ver qué ocurre. A ver, adelante, por favor, Erika. Gracias, Nicolás. Buenos días. Información en vivo. El docente Pedro Castillo ha logrado ya ingresar al Congreso de la República luego de hacer algunos trámites en la puerta principal por Plaza Bolívar, y aquí también pues ya próximo al hall de los Pasos Perdidos también se le están requiriendo sus documentos para poder también pasar a esta reunión que va a sostener con la bancada de Fuerza Popular. Prensa está tratando de conseguir algunas declaraciones del señor Castillo, sin embargo pues lo hemos visto acompañado también de algunos otros docentes que sirven en todo caso como seguridad personal, que está alejando a la prensa y pues no permiten que podamos obtener algunas declaraciones. Señor Castillo, ¿cuál va a ser la propuesta, señor Castillo? Bien, Nicolás, entonces el señor Castillo está avanzando ya por el hall de los Pasos Perdidos, no quiere dar mayores declaraciones a la prensa, que pues definitivamente está a la expectativa de conocer cuál va a ser la posición de los docentes en esta reunión con algunos parlamentarios de Fuerza Popular. Nosotros vamos a regresar más adelante, Nicolás, con los detalles y los acuerdos a los cuales se lleguen. Adelante contigo en estudio. Muchas gracias. Te quería decir, hemos estado hablando de que el problema se ha reducido a la evaluación. Yo pregunto, ¿qué cosa es lo que les enseñan a los profesores en las academias, en las universidades? ¿No les enseñan cómo debe ser su desempeño en aula? Entonces, ahora, si estos dirigentes dicen que esa evaluación que les están aplicando no es correcta porque recién le van a aplicar, ¿dónde está su propuesta? Dice, Ministerio de Educación, ¿tú me quieres evaluar así? Esta es mi propuesta, evalúame así. No hay. Hay, Roberto, hay. ¿Dónde está? Pero la tienen escrita, han hecho un proyecto de ley. No, pues. Han hecho un proyecto de ley para modificar el artículo 23 y cambiarlo por otro. El problema es que se ha manejado tan mal esto. Ya esto se ha manejado de hace. Mira. Claro, el tema, pero yo creo que el problema que tenemos es, yo creo que perdemos la perspectiva, sinceramente, porque hay que hacer una evaluación de incorporación y una evaluación para los ascensos, pero más allá de eso tenemos un problema real, que es el nivel de muchos de nuestros maestros, que no es el que necesitamos. Entonces, el problema no es que los vas a votar porque no es el nivel que necesitamos. El problema es que, lo que tendrías que hacer es una evaluación para saber, en primer lugar, en qué situación, de dónde estamos partiendo. ¿Cuál es el estado en el que se encuentran nuestros maestros realmente? ¿Cuáles son sus déficits? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Qué cosas son las que tenemos que corregir? Y trabajar para mejorar el nivel de esos maestros. ¿Dónde empieza? En las universidades, pues. En las universidades, ¿no me puedes decir que un maestro que empieza a dar clases empieza de cero? Pero si tú te das cuenta, lo que estás haciendo ahora es tratando de que porque acá casi cualquiera y casi en cualquier local podría abrir una universidad en el Perú, lamentablemente. Esa es la causa, pues. La causa es que no tenemos profesores buenos, formados en las universidades y los institutos. Veamos qué cosa les enseñas. ¿Por qué? Porque la capacitación debe ser un beneficio para ellos. Entonces, acá lo que se ve es, ya no dice que yo no quiero que me hables, sino la forma. Una cosa final, Roberto. El tema del manejo del tema del terrorismo, a mí me pareció increíble que no pase nada después de que el ministro ha dicho, espérenme hasta el lunes que voy a presentar pruebas de que Pedro Castillo Terrón es terrorista. Y el lunes no presenta nada. Y es más, le regala a Sendero Luminoso información sobre la que tenemos sobre ellos. Y dicen, pero grulladas, o sea que el Movadef está intentando introducirse en los movimientos sociales que ha descubierto la pólvora. Si esa es su chamba, ¿no? Hay un principio de inteligencia que dice, no confíes ciegamente en todos los informes de inteligencia porque a veces obedecen a un plan de trabajo y te hace equivocar las estrategias y las decisiones. Entonces, no porque te presentan un formato llenecito, tú lo vas a repetir de memoria. Y eso no solamente lo estoy criticando, lo critican todos, inclusive hasta los... Ahora has visto, ¿no? Que Pedro Castillo era militante de Perú Posible. Por eso yo te digo, acá hay que ver, ¿por qué escogen hasta los profesores de Lima a este chico que es de Chota? Que ni lo conocen. Porque hay una causa común. ¿Cuál es la causa común? La evaluación.
¿Por qué? Porque le dicen, yo te evalúo y te jalo y te voto. Entonces, búscate uno, que puede ser Castillo, NN, JJ, pero que sea el que defienda eso. Lo malo de este Castillo, lo que ha dicho ayer, es que están buscando la derogatoria de la ley de la carrera magisterial. Del artículo. Ese ¿Es no, el de la ley. artículo? ¿Sabes qué? Ya llegar a eso, ya es... Ahora, ¿y tu primer ministro dónde está? Como ministro de Economía en una comisión. O sea, es que, ¿sabes qué? La informalidad está en la cabeza del Estado. Estos problemas requieren un sistema, un sistema. En este caso, por ejemplo, acá tú tienes ministro de Educación, de Interior, de Trabajo y de Economía, liderados por su primer ministro. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? Roberto Quiabra, ministro de Defensa, ha estado con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Nicolás, buenos días. Vamos a la pausa, volvemos con más. Va a estar ¿quién? Heriberto Benítez para hablar de la situación de Alejandro Toledo Manrique ante el anuncio de Joseph Maiman, su amigo y colaborador, que ha decidido acogerse a la colaboración eficaz y contarlo todo. Uy, uy, uy. Regresamos con esto. Soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, son las 11:11 de la mañana, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y esta es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el Perú que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasa por estas evaluaciones, no se pone a la venta. Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y ya está en nuestros estudios Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo Manrique. Qué cara que trae Heriberto Benítez, ¿qué ha pasado? Cualquiera diría que Maiman ha anunciado que se acoge a la colaboración. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Bueno, aquí estamos pues tranquilos, a pesar de que la tempestad comienza a afianzarse, porque creemos que hay que esperar con serenidad a ver qué es lo que va a declarar Joseph Maiman. Es importante escucharlo, ver que se pueda corroborar y a ver hasta dónde puede llegar esa declaración. O sea, la información a la que se ha podido tener acceso de manera preliminar y aún no confirmada por el Ministerio Público, porque esta colaboración ha sido manejada por la oficina del fiscal Hamilton Castro, y el equipo de fiscales ha llevado a cabo toda una negociación. Esta negociación ha sido reportada, entendemos, al juez Richard Concepción Carguancho, que ha aceptado cambiar la condición de prisión preventiva por la de comparecencia restringida para Maiman como parte de este acuerdo. Ahora, ¿qué se supone que va a ocurrir? 1, información sobre las vinculaciones entre Alejandro Toledo Odebrecht y el pago de esa comisión de $20 millones. 2, el caso de Coteva, es decir, cómo fue el movimiento de dinero en relación al caso de Coteva, de dónde salió el dinero y cómo se hicieron las transferencias. Y 3, Camargo Correa, que es otro tema, ¿no?, sobre el que se supone también tiene información para aportar. Yo creo que hay que tener en cuenta varios temas. Primero, si él decide someterse a una colaboración eficaz en el caso Odebrecht, se supone que va a hablar de ese caso. Se supone que va a dar explicaciones, va a decir las cosas que le pregunten o lo que él quiere informar. Podría hablar de Alejandro Toledo, puede hablar de Alan García, puede hablar de Keiko Fujimori, no lo sabemos. Porque no te olvides, Nicolás, que los depósitos que mostró el fiscal que ingresaron a la cuenta de Maiman fueron durante el gobierno de Alan García. O sea, puede ser que ahí también haya algo y aún no se conoce. Por eso es bueno esperar a ver qué dice Joseph Maiman, a quiénes puede comprometer, cómo se corrobora la información y eso llevarlo a un proceso penal, que es lo que va a continuar. O sea, que Heriberto Benítez lo que presume es que la confesión de Joseph Maiman no solo podría implicar a Alejandro Toledo. No, yo lo que digo es que no sé qué es lo que va a hablar Joseph Maiman. Digo, si especulamos como lo vienen haciendo hasta ahora, una de las posibilidades, dicen los medios de comunicación, sería que hablará de Toledo. Yo pregunto, ¿y qué pasa si Joseph Maiman habla de Alan García o de Keiko Fujimori? ¿Qué pasaría? Podría haber un giro de 180 grados, pero es una posibilidad. Digamos que es una posibilidad, Heriberto, pero lo que está en discusión ahora y el proceso en el que está inmerso Joseph Maiman es un proceso que en el caso de Odebrecht, ¿qué cosa es lo que dice?
dice que él recibió un dinero de Odebrecht que está acreditado porque lo recibió efectivamente en sus cuentas, y la afirmación de la gente de Odebrecht es que el destinatario de ese dinero en realidad era Alejandro Toledo. Pero ojo que... Y acá se dijo que la única persona que podía acreditar si esto era verdad o no era Joseph Maiman, no solo con su palabra, sino con transferencias. Ya, pero ojo, que en este proceso de Odebrecht, hasta este momento, Joseph Maiman no ha declarado. Porque cuando los fiscales viajaron a Israel a finales de febrero de este año, él dijo, voy a guardar silencio. Dijo que no iba a declarar. Luego le dieron la prisión de Ecoteva, lo arrinconaron contra la pared y ahora, de un momento a otro, dice, bueno, voy a colaborar, y le anulan la prisión inmediatamente. Entonces hay que ver todos los caminos que se han dado y hay que esperar qué es lo que declara Maiman. Es lo importante, lo que todos queremos saber. Porque en el caso de... Pero, Heriberto... Lo que pasa es que todos quieren que hablen de Toledo. No. Ya, pero digamos, si quieres hablamos luego de los otros, pero comencemos por Toledo. Es decir, la presunción que existe es que Alejandro Toledo recibió dinero de Odebrecht a través de Maiman. Es decir, se hicieron una serie de transferencias que terminaron en cuentas de Maiman. Eso es un capítulo. La gente de Odebrecht dice, ese dinero era para Toledo. ¿Quién puede acreditar eso? Insisto, Maiman. Pero en el otro lado tienes el caso de Ecoteva, donde por boca del propio Alejandro Toledo, él ha dicho, no, un momentito, la oficina esa que no es mía, pero yo uso, trabaja mi gente, están instalando todo, o sea, mi gente, yo la escogí. Y la casa de Casuarinas, que tampoco es mía, según Alejandro Toledo, pero que mi mujer y yo escogimos, visitamos. ¿No? O sea, había sido adquirida por Maiman. Ahora, ¿qué es lo que se presume que va a ocurrir? Que Maiman va a hacer el link, va a decir, efectivamente, recibí el dinero de Odebrecht, que era para Alejandro Toledo, y estos fueron los mecanismos a través de los cuales el dinero terminó favoreciendo a Alejandro Toledo como destinatario. Bueno, y uno de esos destinos fue el caso llamado Ecoteva, la adquisición de estos inmuebles. Eso es lo que presumen algunos. Que probablemente sea eso lo que dice Joseph Maiman. Yo soy el abogado de Alejandro Toledo y yo lo que digo es, tengo que esperar a ver qué es lo que dice Maiman. Porque no te olvides que en lo de Ecoteva, Maiman ya habló. Si ahora va a cambiar de versión, tendrá que corroborarlo, tendrá que probarse, tendrá que demostrarse y tendrá que haber elementos suficientes que demuestren que esa variación en su declaración es cierta. Ahora, o sea, eso todavía va a entrar en una etapa de proceso. Ahora, tú has hablado mucho del tema de la colaboración y tú mismo has dicho, y lo has dicho en este programa, que para acogerse a la colaboración, lo que tú tienes que hacer es comenzar por reconocer que tú has cometido delito. Así es. ¿No es cierto? Entonces, se supone que Maiman ya admitió ante las autoridades del Ministerio Público la comisión de un delito y por lo tanto en esa condición está revelando información que permite recuperar dinero, identificar a los participantes de esta asociación. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Ahora lo que hay que ver es a quiénes son los participantes que él va a mencionar. Unos dicen, no, es Alejandro Toledo. Bueno, los adversarios de Toledo dicen eso. Yo podría pensar, escucha, pero es lógico, pues. Pero escucha, Nicolás, es que eso es lógico. Ahora, o sea, ¿de quién era amigo? ¿De quién era socio? ¿Con quién estuvo desde que era candidato? Pero perdón, o sea, Maiman ha hecho negocios con mucha gente. Él mismo ha dicho, primero dijo, pero ese de la casa y la oficina, la casa y la oficina no son mías. La casa y la oficina no existen, primero dijo. Después dijo, no son mías. Después dijo, son de mi suegra, que obtuvo un dinero de la reparación de las víctimas del Holocausto, demostró que eso era falso. Y de ahí dijo, no, es de Maiman. Él mismo metió a Maiman en el caso de Ecoteva. ¿No es cierto? Que no aparecía, no existía Joseph Maiman si no fuera porque Alejandro Toledo lo mete. Entonces, es obvio que ahora lo que va a revelar, entre otras cosas, Maiman, es de dónde salió la plata para el caso de Ecoteva, para la adquisición de los inmuebles. Bueno, eso es una posibilidad. Hay que esperar a ver qué es lo que declara Maiman. No hay que adelantarlos a los hechos. Probablemente Maiman solo hable de Odebrecht, que es la investigación en la cual se ha acogido una colaboración, y diga, en esta parte quiero señalar esto. A él le imputan ciertos depósitos que, insisto, fueron hechos en el 2006, cuando Alan García era gobernante del Perú, y probablemente ha hecho negocios con ese gobierno. No lo sabemos, probablemente sí. De repente se va descubriendo. Ahora, o sea, eso es la etapa que muchos se adelantan y dicen, no, ya Toledo ya está liquidado, Toledo tiene que ir preso, está confirmado. Yo digo, esperemos a ver qué dice Maiman. En segundo lugar, yo no sé hasta ahora si el juez Concepción tiene competencia para anular una prisión preventiva dictada en otro proceso
con otro código de procedimientos penales y que había sido confirmada por la Corte Superior. Pero yo tengo que hablarte como abogado, Nicolás. Pero ustedes siempre tratan de irse, o sea, al final nunca terminamos discutiendo Nicolás, los asuntos de fondo. Ustedes llevan todo a discutir el debido proceso. La espuma. No, Nicolás, es el debido. Porque ese debido proceso es el que se evalúa en Estados Unidos. Si tú no tienes garantías para un juicio justo, no te pueden entregar. Ahí prima eso más que sobre los hechos. ¿Pero qué garantía le puede faltar a Alejandro Toledo? Pero ¿cómo qué garantía? Mira, no lo escuchan, no le permiten defender, no le aceptan sus apelaciones, le rechazan los habeas corpus, le agregan delitos sin escucharlo. Ahora aparece un colaborador que lo sacan como un conejo bajo la manga. Si está prófugo de la justicia peruana. Pero si acá nadie lo ha citado, no lo han notificado, no lo han oído. Presentan sus apelaciones y se las rechazan de plano. Yo creo que con ese argumento, Nicolás, no hay manera, Heriberto, no hay manera. Ya tienen que cambiar de... es decir, Nicolás, no hay manera. Pues tú crees que un juez norteamericano, luego de la confesión, o sea, ya no solamente tienes la información que proviene de Odebrecht y ahora de Camargo Correa, sino vas a tener la confesión de Maiman, que como tú podrás suponer, y de lo que me imagino ya debes haber hablado con Alejandro Toledo, todavía no hablaste con él de ese tema. Bueno, o sea, lo que vas a enfrentar es una información tan contundente que no va a haber un solo juez en los Estados Unidos que se resista a la extradición. Ni uno. Yo diría que no, yo diría al contrario. Los jueces lo que van a ver es, señor, ¿hay garantías para un juicio justo en el Perú contra Alejandro Toledo? La respuesta es no. Más allá de los colaboradores eficaces. Yo le puedo mandar 100 colaboradores, pero si acá no lo dejan apelar, no lo escuchan, lo quieren meter preso, no le respetan sus derechos, no lo puedo entregar. Yo te diría, históricamente, es como que yo te pongo un ejemplo con todo respeto, como que en la época de Hitler, tú lleves a un judío frente a un tribunal nazi. ¿Tú crees que le van a dar garantías? ¿Tú crees que lo van a escuchar? ¿Tú crees que el tribunal va a ser imparcial? Pero es lógico, Nicolás, eso sucede en la realidad. Estados Unidos, ningún Estado democrático podía entregar a una persona para que lo sometan a un tribunal que lo quiere guillotinar, que lo quieren destruir, que no lo escuchan, que no lo dejan defenderse. Lo quieren destruir, lo quieren juzgar como cualquier otro peruano. Pero Nicolás, si no lo escuchan. Como cualquier otro peruano, porque acá lo que tiene que acabarse son los dos tipos de peruanos. Es igual que el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, con la mano en la frente quejándose de la prisión preventiva. La mitad de los presos del Perú tienen prisión preventiva y pero no tienen... no debería ser así. Pues. De acuerdo, pero entonces que no hablen de que los están tratando de una manera discriminatoria, porque eso es mentira. Los están tratando como se trata a todos los presos en el Perú. Pero está mal. Entonces, no discriminación no hay. Nicolás, pero ya, no pero debe cambiémosla ser para todos. Pero pues, es que cambiémosla para todos. Como Nicolás, eres el presidente, tú tienes privilegio Nicolás, que un ciudadano común y corriente no tiene. Por eso es que la Corte Suprema se va a reunir en estos días para tomar un acuerdo y revisar las prisiones preventivas. Porque han visto el abuso en el caso de Toledo, en el abuso en el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, y eso va a repercutir a los demás que han sufrido la abusiva prisión preventiva. Ese es el debido proceso que a muchos no les gusta, pero hay que respetarlo. Y eso es la columna vertebral en Estados Unidos. Elian Karp, o sea, acá hay un factor muy importante sobre el que me llamaba la atención anoche un abogado amigo y me decía, acá hay un asunto muy importante. ¿Qué capacidad? Es decir, digamos, partamos de la presunción del Ministerio Público de que hubo una concertación entre Alejandro Toledo y por un lado Odebrecht y por el otro Camargo Correa para favorecerlos, ¿no es cierto?, con la interoceánica y con todo lo que ocurrió ahí. La pregunta es, ¿qué poder tenía Alejandro Toledo para decidir sobre esto? Es decir, él no era el funcionario que podía tomar la decisión que convirtiera en realidad los compromisos que él pudiera haber adquirido con las constructoras brasileñas. Entonces, ¿esto qué supone en la lógica de este abogado amigo? Que inevitablemente van a ser implicados en este caso todos aquellos que intervinieron en la realización de los contratos. Pero así debe ser. Tienen que citarlos, tienen que evaluar su participación. Pero estamos hablando de quién, de Pedro Pablo Kuczynski, de Fernando Zavala, de otros exministros, y es más, a eso yo le agrego el artículo 128 de la Constitución, si no me equivoco, que dice que los probables delitos o infracciones a la Constitución que cometa un presidente de la República, la responsabilidad la asumen los ministros de Estado. Lo dice la Constitución. O sea, si el presidente hubiera cometido algún delito, el culpable sería el ministro. Entonces es una figura atípica la de Toledo. Tendría que ser excluido del proceso. Porque él se ha beneficiado. Porque él se ha beneficiado. Es el mismo caso que Lula. Él se ha beneficiado. Nicolás, no son responsables penalmente. Lo dice la Constitución. El responsable es el ministro.
Ahí está el artículo 128, si no me equivoco. Tendría que ir preso Pedro Pablo Kuczynski. Pero lee el artículo de la Constitución, no lo digo yo. Entonces son figuras atípicas que se dan. Eso. Ahora, en el caso Ecoteva que tú tanto has citado, yo pregunto, si fuera cierto todo lo que se dice, ¿por qué la fiscal se ha demorado 4 años y aún no puede acusar a Alejandro Toledo? Ahora ya, pues, esto va... Mira, ¿ahora qué? Ahora ya viene. Pero si la fiscal no ha conseguido mira, las nosotros cuentas. mismos desde acá hemos llamado la atención Nicolás, sobre eso. ¿Por qué no se denuncia de una vez? En 4 años la fiscal no ha encontrado los enlaces, las cuentas, los depósitos, las transferencias. No ha encontrado nada en 4 años. ¿Y tú crees que por un testimonio lo va a hacer girar 180 grados? No es así. Y mira, ¿qué pasa? Y voy a ser bien grosero, si Alejandro Toledo ha contemplado esa posibilidad o no. ¿Cuál? De decir a la mierda, cuento todo. ¿Pero qué va a contar si él quiere que lo escuchen los jueces? Pero si ha amenazado Elian Carp, no te metas conmigo que vamos a contar todo así con el tono que dice ella. Eso es una reacción que tuvo Elian Carp cuando le allanaron su domicilio en horas de la madrugada como si fueran delincuentes y que la puede tener cualquier persona, ¿no? Ahora, la investigación tiene que hacerse, nadie se opone, Nicolás. Lo que estamos pidiendo son garantías que le permitan defenderse a Alejandro Toledo. Mira todo lo que le dice. Ahorita ya hay una pena anticipada, hay una condena social, las portadas de los diarios dicen que él debe ir a la cárcel y ni siquiera lo han escuchado. No saben lo que va a decir Maiman, pero ya están diciendo que lo echó a Toledo. Pero escúchame, entonces, lógicamente... Tú sabes las cosas que ha dicho el propio Alejandro Toledo cuando era presidente de la República, en un meeting ante 10.000 personas, dijo, no queremos nunca más un Lúcar en la televisión. No queremos más Lúcares en la televisión. ¿Con qué derecho? Pero tú crees ¿Con qué derecho? Entonces tú estás usando el talionaje, que como te dijo eso, ahora Toledo tiene que ir a la cárcel. No es así. No, para nada. Pues yo te digo, ¿con qué autoridad moral reclamas tú algo que no es parte de tu propio comportamiento? Pero ¿cómo tú puedes calificar el aspecto moral? O sea, cada uno tiene que ver cuál es la conducta moral de las personas. Yo te doy un caso, ¿ya? Y me preguntaría cuál fue la actitud de Alejandro Toledo. Al general Chacón, ¿no? Con el cual no tengo ninguna simpatía política, ningún vínculo, nada. Lo metieron preso por una carátula del diario La República, dijo que tenía no sé cuántos millones en unas cuentas en el extranjero. Las cuentas no existían, la información era falsa, era todo mentira. Y fue preso por ese titular. Y pregunto, Alejandro Toledo, y no sé cuántos años después lo han absuelto por otros delitos, porque le cambiaron 3 veces los delitos. Ya, pero yo digo, Alejandro Toledo es culpable de eso. ¿Por qué no se quejó de eso? ¿Por qué no le pareció injusto en su momento? ¿Por qué no le pareció arbitrario? Pero yo pregunto, Alejandro Toledo no es culpable de lo que hagan los jueces en el Perú. Ya, pero ¿por qué no le recomiendas a Alejandro? ¿Sabes qué? Alejandro cuenta todo. Nicolás, tú has dicho ahorita de que al general Chacón le cambiaron los delitos. A Toledo le están agregando los delitos, pero a Toledo sí lo aplaudes. Pero en el caso de Chacón protestas. Yo no lo aplaudo. Tú estás diciendo, está muy bien, yo no lo van a echar, tiene que venir. Entonces tú también. Escúchame, no si en algún lado ustedes han tenido posibilidad de defenderse de una manera extensa, y si Alejandro Toledo no ha venido a defenderse acá cuando estaba, porque no quiso. No, pero acá siempre hemos tenido el espacio abierto para que se defiendan. O sea, el derecho a la legítima defensa se ha ejercido en Exitosa más que cualquier otro lado con todo el mundo. Pero Exitosa lo llama pues a las 5 de la mañana, que en Estados Unidos viene a ser las 3 de la mañana. Lógicamente pues te pone un compromiso. A esa hora cualquiera le da el derecho de defensa, ¿no? Ahora, ¿por qué no existe esa posibilidad? ¿Por qué no podemos tener dirigentes, así como igual ocurrió en la guerra contrasubversiva, ¿no? Cuando los políticos toman decisiones y a la hora que vienen los excesos y las sanciones, ellos no se acuerdan, ellos no son responsables, los que pagan pato son los miembros inferiores de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué en este caso Alejandro Toledo no es capaz, por responsabilidad ante el país, por el país que se ilusionó con él en algún momento, por la gente que creyó en él, por los pobres del Perú, ¿no?, que lo hicieron presidente, ¿por qué no es capaz de sincerarse y decir la verdad? Exitosa. Las cosas fueron así, me equivoqué, pequé, me arrastró no sé qué, el apetito de dinero, perdí la perspectiva y cuento todo, incluyendo lo de Canal 4. ¿Ah? Incluyendo la operación Canal 4. Mira, Alejandro Toledo ha dicho varias veces, directamente y a través de sus abogados, que él está dispuesto a someterse a las investigaciones, a declarar y a venir al Perú, pero que le den garantías mínimas para poder someterse ante un juez imparcial. Si no le das un juez imparcial,
si le das penas anticipadas, si lo quieres meter preso sin escucharlo, ¿qué persona puede someterse a un tribunal, como te decía, un judío frente a un tribunal nazi? No entiendo por qué no dices, o sea, simplemente han dictado prisión preventiva y él tendría que acatar la resolución judicial. Pero sin escucharlo, sin oírlo. Y acá en el Perú lo citarán y él irá a declarar como hacen todos los presos del Perú. Claro, como él es Alejandro Toledo y piensa que tiene amigos poderosos en los Estados Unidos, se corre. No es así. Y pretende Nicolás, tener una justicia distinta. La justicia de los expresidentes y la justicia del resto de peruanos. No es así. Lo que deberíamos hacer una campaña es para que no metan presa a la gente abusivamente, para pedir que los jueces sean imparciales, para que los jueces tramiten las apelaciones, para que los jueces resuelvan los habeas corpus. Esa es la campaña democrática, no lo otro decir, que venga Toledo y se vaya a la cárcel. No, digámosle a los jueces, ¿por qué no tramitó usted su habeas corpus de Alejandro Toledo? Eso nadie lo dice. ¿Por qué no le consiguieron la apelación? Eso nadie lo dice. Entonces, ¿por qué no hacemos una campaña en ese sentido? Si nos contesta, está timbrando el teléfono Alejandro Toledo. Lo que no queremos es un tribunal nazi al frente, dirigido por Adolfo Hitler, que ya tengan las sentencias resueltas. Pero la comparación es pues pero es lógico, tú llevas a un judío a un tribunal nazi y lo van a condenar. ¿Cómo vas a hacer esa comparación? O sea, hay la confesión de los señores de Odebrecht, hay la confesión de Camargo Correa, hay la evidencia de que se han adquirido viviendas y no tenían justificado. Ha dado tres versiones distintas. Y ahora hay la confesión de Maiman. Nicolás, son investigaciones distintas, con actores diferentes y situaciones que no son las mismas. No contesta. Estamos llamando a Alejandro Nicolás, Toledo, la acumulación que quisieron hacer de los procesos la rechazaron. Y acá todos decían, el círculo está cerrado. Odebrecht y Ecoteve es lo mismo. ¿Por qué lo rechazó el Poder Judicial? Nadie explica eso. No hay unidad. Te estás yendo a la discusión. No, es que eso es el debido proceso. Pero absolutamente de forma. Y estás son derechos fundamentales, Nicolás. Eso no es de forma. Pero te estás recibiendo el mismo trato que reciben todos los presos en el Perú. No deberían es una así. Situación que hay que cambiar, sí, yo creo que debería ocurrir, como ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil con el caso Petrobras. En noviembre del 2016 dictan prisión preventiva. En febrero el señor está sentenciado, creo que a 19 años de cárcel. Así debería ser. Pero mira, en Brasil, es decir, Nicolás, avanzar las denuncias. Nicolás, tú has tocado Brasil. En Brasil a Lula lo condenan a 9 años y medio y no va preso. ¿Por qué? Porque hay que esperar la apelación. ¿Ves? ¿Por qué no fue preso Lula? Hay que esperar la apelación. No hay que desesperarse. Acá hacen penas anticipadas. Porque acá sin juicio y sin acusación te meten preso. Porque el juez considera que no hay peligro de fuga en el caso de Lula. Y ahí está, no se ha ido. Allá y creo que no se va a ir y que va a ir preso. Las normas dicen, mientras no se confirme el fallo, no puede ir preso. Hay respeto a los derechos fundamentales, pero acá no. Acá te mete antes de... Primero vas preso. No, pero allá también hay prisión preventiva. Pero también se ha aplicado en algunos casos la prisión preventiva. Pero yo digo, si lo condenan a Lula, ¿por qué no fue preso? En el Perú te condenan y de frente te mandan a la cárcel. Allá no, allá hay que esperar el resultado de la apelación, que es lo que es una garantía fundamental. Y ellos no le llaman de forma. ¿Cuál es el problema acá? Que los políticos, los grandes empresarios en el Perú, lamentablemente, porque lo mismo ha ocurrido con un dirigente de la Cámara Peruana de la Construcción, que lo descubren haciéndole trampa a las unas y se manda a mudar. Y descubres a un expresidente o abres un proceso y el expresidente se manda a mudar. Eso es lo que ha ocurrido sistemáticamente y lamentablemente. Pero Toledo no se mandó a mudar, salió antes de la decisión. Porque se enteró, alguien le avisó. Es unos contactazos ahí que pero le llegó el dato y salió. Pero igual Alan García se pasea por las calles libremente y nadie le dice nada. A Keiko dicen que en la agenda de Odebrecht aparece 500 más y ni la citan. Entonces no hay un trato igual para todos. El país también reclama. Bueno, eso es verdad. Tendría que haber... Ahora, el problema que no puedes negar es que el nivel de información que existe hoy sobre Alejandro Toledo... Pero es el mismo es el mismo de hace 6 meses que se dio la prisión. Ahora, bueno, esperemos. Hay una cosa en la que te reconozco razón. Hay que esperar. Claro, hay que esperar a ver qué dice y luego de ello iremos evaluando. Entiendo que va a ser relativamente rápido. Entiendo que va a ser relativamente rápido. Falta un procedimiento, me parece, de formalización de la declaración y con eso viene, entiendo, inmediatamente la denuncia. Después hay que corroborar. Hay que ver si es cierto lo que dice, hay que hacer pericias, tienen que haber testigos, tiene que haber un proceso y luego vendrá la sentencia. O sea, recién va a empezar. Yo no sé por qué nos adelantamos tanto. No creas. Si todavía va a empezar. No creas. Porque mira, la declaración de un colaborador el hecho de que hayan pedido
el cambio de prisión preventiva por comparecencia es que ya el acuerdo está en marcha y que ya hay un compromiso de declaración que se va a procesar inmediatamente. Pero eso entra a una etapa de corroboración, no te olvides. Dale un mensaje de mi parte, Alejandro Toledo. Cuéntalo todo. Yo le diría... Cuéntalo todo. Yo le diría a través de La Exitosa, presidente Toledo, no hay garantías para un proceso justo en el Perú. Esa sería mi versión. Y además, Nicolás, le diría, si tú vienes presidente, perdóname que insista, Nicolás, pero es como someter a un judío a un tribunal nazi. Es una comparación absolutamente con lo que está pasando. Inaceptable. Eso es la radiografía. Y va a venir porque los gringos lo van a aceptar la extradición y va a ir preso porque se lo merece. No es así. No, Estados Unidos no puede entregar a una persona que le violan el debido proceso. Terminamos con Heriberto Benítez el día de hoy. Muchas gracias. El abogado Alejandro Toledo ha estado con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Vamos a hablar con representantes de los pequeños empresarios de Gamarra que quieren hablar sobre este tema del que ha estado hablando Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Y qué está pasando con el motor de la economía peruana, que son los generadores más importantes de empleo, los micro y pequeños empresarios? De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Y vamos a hablar ahora de algo que nos afecta a todos, que es la crisis económica. Según el propio reconocimiento del presidente de la República, él siente que ese ha sido un fracaso para él el no haber logrado este año reactivar la economía. Y están con nosotros Humberto Machaca, que es el presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Gamarra, y el señor Luis Alex Díaz García, que es representante de los empresarios del Parque Industrial de Villa El Salvador. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sabemos de que por esta emisora es el único que por nosotros podemos llevar voz al Ejecutivo, a las autoridades del país. Es cierto, la industria MIPE del país está en grave riesgo. Exitosa. Sabemos de que las ventas del mercado nacional se ha caído un 40% en los últimos años, igual las exportaciones. O sea, Bruno Seminario de la Universidad del Pacífico ha dicho que él calcula que en los últimos 2 años se ha caído 40%. Así es, las ventas locales, ¿no? En el tema de exportaciones estamos hablando casi 80% en los últimos 2 años. Entonces, nosotros consideramos que las importaciones más bien han ingresado, todo lo contrario, ha subido un 30%, ¿no? Entonces, estamos importando más y estamos exportando menos, pero además vendiendo menos a nuestro propio mercado. Así es. Entonces, las importaciones que han entrado al país está en todo el país, ¿no? En todas las regiones. Entonces, nosotros, la micro pequeña empresa, nos hemos quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, nosotros queremos que de algún modo el gobierno incentive pues a la parte de lo que es textiles y confecciones. Sabemos de otro lado que las importaciones ingresan una docena de medias a 0.20 centavos de dólar. El gobierno hasta la fecha no hace nada por estas importaciones. Más bien todo lo contrario. Pero son precios imposibles. ¿Cómo se llama eso? Dumping, eso se llama. Es. Sí, ¿no? Está comprobado el precio dumping de las importaciones de ropa china. Y lo curioso acá es, estimado periodista, las autoridades del país le han aplicado medidas antidumping a las importaciones de cierre. ¿Ya? En el país solamente tenemos una empresa. O sea que ahora el país le aplica a los accesorios que nosotros utilizamos, los cierres, medidas antidumping. Más allá de que aplique las medidas antidumping a las prendas, al calzado. O sea, porque si aplicas medidas antidumping a los cierres, a quien estás afectando es al empresario que usa los cierres para Así es. Para hacer las prendas. Y los cierres peruanos, una empresa nomás tenemos que no lo voy a mencionar el nombre, sus precios son 3-4 veces mayor del importado. Entonces, nuestro costo sube mucho más, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, la micro pequeña empresa, las tasas de intereses son muy altos, que estamos entre 40, 70, hasta 70, 80% que los bancos nos prestan. Por un lado, tenemos el precios dumping, el contrabando. Entonces, definitivamente nosotros... Pero se suponía que dentro del gran discurso que daba PPK en la campaña, hablaba de que la micro y pequeña empresa era la mayor generadora de empleo en el Perú y que acá iba a haber un boom y que se iba a incorporar a todos los proyectos que se hicieran, ¿no? La presencia de la micro y pequeña empresa para estimularla, ¿no es cierto?
Porque además esto iba de la mano con todo el proceso de ayudar a la formalización. Así es. Sí, es cierto, ¿no? Ahorita nosotros, por ejemplo, tenemos la única esperanza que tenemos ahorita como los productores de la micro y pequeña empresa y estamos esperanzados del Estado. Exitosa. Cómprasme Perú. Y Cómprasme Perú también está avanzando paso tortuga. No se está movilizando. Sabemos de que de algún modo el Mininter, que es nuestro cliente, que nos compra la micro y pequeña empresa, ya cursó, ya autorizó las compras. Y lo que falta que autorice ahorita es que nosotros desde acá quiero pedir a nuestro premier, a nuestro ministro de Economía, que vaya un ratito a la oficina del Ministerio de Economía y que autorice la transferencia de las compras de Perú. La micro pequeña empresa. Es decir, ¿a qué te refieres, Humberto? ¿A la venta de uniformes para los policías? Sí, ya está autorizado y lo único que tiene que autorizar el presupuesto es Ministerio de Economía. Y con eso nosotros ya lo trasladan el dinero a núcleos ejecutores y ya podemos empezar a trabajar. Ahora, actualmente no los tenemos trabajo, ¿no? Y de algún modo teníamos las camisas que se han beneficiado a las grandes empresas que algún momento hemos denunciado en esta emisora, ¿no? Y actualmente estamos sin trabajo, la gran cantidad de todo textiles y confecciones a nivel nacional, estamos sin trabajo. Y nosotros pedimos de aquí al señor Premier, al ministro de Economía. Ahora, ustedes, Humberto, están planteando otras iniciativas que tienen que ver con los uniformes escolares, ¿no es cierto? Así es. Mira, hemos tenido conversación, estamos trabajando de mano gracias al ministro, nos cambió al ministro Bruno Yufra. Porque con Bruno Yufra ayer y hoy le llamé la atención sobre eso, estaba haciendo una buena chamba en el Ministerio de la Producción. Sí, pues nos abandonó lamentablemente, pero ahorita el otro ministro que ha ingresado, pero parece que está retomando nuevamente la iniciativa que había iniciado Bruno Yufra. Y parece que no es bueno que cada momento que cambie un ministro. Por ejemplo, nosotros en nuestro sector, por lo menos, Bruno Yufra estaba haciendo buen trabajo. Hemos saludado, hemos estado apoyando, él también se deja apoyar. Pero por lo menos con este ministro parece que se está trabajando, pero no, hasta el momento no nos ha invitado a la micro pequeña empresa para tomar nuestra referencia, ¿no? Y por otro lado, nosotros hemos presentado varias propuestas de ley, entre ellos que se impulsa el emprendimiento de la micro y pequeña empresa. Los empresarios de Gama hemos elaborado una propuesta de ley. Hasta el momento ninguna iniciativa, ni por congresistas, ni por el Ejecutivo. Y en este proyecto establece cómo la micro y pequeña empresa podemos entrar al mercado local e internacional, ya como una autoridad autónoma a nivel nacional. Gobierno central, regional, provinciales y distritales. Y hasta el momento ninguna para autoridad... promover, claro, porque si tú le compras como Estado a la micro y pequeña empresa, los obligas a formalizar a aquellos que no estén formalizados porque tienes que emitir factura, cumplir con estándares. Es más, en algún momento se habló de la intervención de INACAL, porque una cosa que se reclama son estandarizar, ¿no es cierto? Que las tallas sean las adecuadas, que los acabados sean los que exigen las normas internacionales. Y muchas veces los micro y pequeños empresarios no tienen los recursos para pagar a estas calificadoras internacionales. Entonces, que esa chamba la haga el INACAL, ¿no es cierto? Así es. Mira, en este proyecto está INACAL, está PROMPERÚ, está Sierra Exportadora, está todo articulado en un solo. Ahora, uno de los casos más emblemáticos últimamente se ha convertido esto de los módulos, lo que se han llamado las PPCasas para la reconstrucción, ¿no? Que es uno de los productos que, así como las confecciones, han sido dejadas de lado por el Estado. Sabiendo el Estado que tenía una demanda para poder cubrir el fenómeno del niño, de los damnificados, los ha ignorado. Ha ignorado el sector de la pyme productiva. Es más, en las selvas está este producto que es la bolaina, se está sembrando con instituciones ecológicas, ambientales, se está haciendo sembríos ya de carácter productivo industrial. Sin embargo, lo ha dejado de lado. Acá, o sea, este módulo, esta pequeña maqueta, lo que representa es una vivienda de madera que ustedes podrían hacer. De madera. ¿De qué medidas? De 6x3, tal como lo han mandado el Estado, según las normas que han enviado el Estado. Igualito está acá el plano, igualito lo hemos hecho. ¿No? Dicho ese paso, quiero contar una anécdota. Nosotros hace 2 semanas en la revista Sábado en ATV presentamos una denuncia sobre este tema de las multiplacas, estas que están usando de Eternit para construir las casas y todas las deficiencias que tienen. Eso fue el sábado. Sí. Terminamos a las 12 de la noche. A las 9 de la mañana del domingo le estaban mandando las especificaciones a los llegó el domingo llegaron a O sea, uno tiene que salir en televisión a denunciar para que reaccionen. Ahora, lo increíble
es que este módulo que mide 18 metros cuadrados, que tiene 3 ambientes, ¿no es cierto? Que es de madera, que tiene mayor duración, que puede ser reusado, ¿cuesta cuánto? 5.500 con factura. 5.500 soles con factura. Ya, y digamos, ¿y el piso? Bueno, el piso pongan 900 soles más en el piso. Ya. O sea, ya, digamos 6.500 soles. 6.500 te sale. Pero acá lo que a nosotros nos preocupa es que han ido el domingo, ¿no? Y lo han dejado así, toma, a ver si pueden cumplir con esto, por la cantidad de volúmenes y todo lo que están pidiendo y los criterios técnicos, muchas veces un lenguaje que las pymes no entienden, pero no se dan cuenta de que es un producto completamente peruano y con mano de obra nacional. Y el Estado no está en ese sentido, no lo pedimos que el Estado no dé todo, sino que no promueve, y es función del Ministerio de Producción promover. Pero ¿qué me encuentro cuando comenzamos a investigar? Que en la ley de la Autoridad Autónoma con reconstrucción un cambio no existe el Ministerio de Produce, no está Produce, está Transportes, Economía, Agricultura y Vivienda, pero no está Produce, o sea... Y sin embargo, Produce tiene los núcleos ejecutores. O sea, si nosotros queremos, si es así, el Estado quiere... O sea, claro, lo lógico es, si tú tienes a la micro y pequeña empresa, que es la mayor generadora de empleo en el Perú, y tienes una situación donde las exportaciones de estas empresas se han caído, las ventas en el mercado interno se han caído, y lo que quieres hacer es reactivar la economía, enchufas pues a la micro y pequeña empresa en todos estos proyectos. Dale al país. Sin embargo, no, ya están preocupados hasta por firmar otro tratado con la India, creo. O sea, están separados de la realidad peruana. El funcionario me he dado cuenta que está separado de la realidad peruana, no está conectado con la necesidad del pueblo. Y es justamente una tecnocracia que se han metido el chic de la globalización. La globalización de ahí dice que es mala, pero hay que tener ciertas medidas, ciertos controles, pues, porque si no, ¿por qué Trump ha agarrado y ha pedido incluso que se invierta más en su país? Porque se han visto que su gente está desocupada. Y acá no se dan cuenta que el Perú no se ocupó. El problema, para terminar, es quién es el interlocutor, porque este mensaje se viene dando hace rato, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención de que después de la denuncia que hiciéramos sobre el tema de las PPCasas, el Contralor de la República, General de la República, lo que ha dicho es que le descuenten a los maestros. O sea, es el guachimán del Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación. O sea, esa no es su chamba. Su chamba es preocuparse porque el gasto público se haga de manera adecuada, porque acá lo que estamos discutiendo, esta casa que cuesta de madera, que es de un material superior al que se está usando, que tiene mayor duración, que además le está dando empleo a peruanos, uno cuesta 5.500. Si te dicen te compro 20.000 o 30.000, por supuesto que el precio baja. Habrá por supuesto que el precio baja. O sea, es una cosa loca. Entonces, esto debería estar investigando la Contraloría. ¿Por qué no se optó por esto? Hay que preguntar si lo está haciendo. Pero yo quiero aclararte algo. Mira, lo que pasa también, así como ahorita que he visto el problema de los profesores, hay una anarquía incluso a nivel de las organizaciones de las pymes. ¿Por qué? Porque se pierde la representatividad, porque el mismo Estado ve quién quiere que sea su representante. Ellos mismos eligen, se meten en las dirigencias y también se meten y eligen, y a ese pyme le invierten, lo promueven, lo ponen hasta en pantalla en los portales del Ministerio de Producción, de Industria y todo, lo promueven. Pero a los demás abandonan. ¿Por qué? Porque quieren tener tranquilo a ese dirigente. Lo quieren tener bien, de la mano, como se dice. Y eso también estamos denunciando. Bueno, tenemos que terminar por hoy, pero yo me comprometo con ustedes. Hay que darle a esto todas las semanas, ¿sabes? Porque yo creo que no podemos aparecer solamente en los momentos en que el asunto se pone crítico. O sea, hay que hacer campaña por esto. Yo le invito a que usted pase por el parque industrial, vea cómo está el gremio de metal mecánica, lo abandonado, que está casi todo es importado. Los caños que acá en el parque fabricaban, ya ni fabrican porque todo esto está importando. Llaves, chapas, muchas cosas, manijas, todo importado. Eso le quita la oportunidad y la tecnología de desarrollo al país. Y los jóvenes nos quejamos de la delincuencia. Pero si no le das trabajo, el Estado no promueve el trabajo, ¿cómo no se va a acabar con la delincuencia? Sí, terminamos con... Y nosotros sabemos de que los profesores, los médicos, todos están en huelga. El país tiene que pagar el Estado a los trabajadores de los empleados del país, pero no se preocupa promover las exportaciones. Nosotros hemos propuesto hace más ni bien ingresó el PPK, o hasta en una conversación que hemos tenido antes que sea presidente, lo que él se ha comprometido, el equipo técnico, es promover la fibra de alpaca, ¿no? En el país nosotros hemos solicitado que se instale plantas procesadoras para fibra de alpaca, para que podamos tener hilos finos y para que podamos de algún modo exportar para el mundo lo que es nuestra fibra de alpaca, como un producto de bandera peruana, ¿no? Y hasta el momento lo han dejado de lado y seguramente más acá de unos cuantos años Chile va a promover como su producto bandera nuestra fibra alpaca, ¿no? Eso es lo que también queremos hacer el pedido. Bueno, terminamos con este tema
por hoy, porque creo que esto tiene que ser una campaña exitosa, reivindicar a la micro y pequeña empresa y que el Estado se convierta en el principal promotor de este sector de la economía nacional. Señor Lucar, tenemos un colectivo en el Parque Industrial justamente porque estamos pidiendo que haya demanda en la industria nacional. No hay demanda. Estamos nosotros pidiendo, ¿no?, un cambio ya en el aparato productivo del ¿Qué país. cosa le dice revolución industrial en democracia? Aquí estamos todos pidiendo que una vez el Estado promueva la industria nacional. Bueno, el mensaje está claro, PPK, escucha a la gente. ¿Ah? En vez de ir a quejarse ahí en CNN de que la economía no se reactiva o no ha logrado esto, escucha a la gente que tiene respuesta. Nosotros vamos a Piura con Fidel Quintana. Adelante, por favor, Fidel, cuéntanos qué está pasando. Información en vivo desde la ciudad de Piura, para indicarles que en estos momentos en el Parque Infantil Miguel Cortés de nuestra ciudad se vienen reuniendo las facciones del SUTE, las facciones del CIMA y también del Colegio de Profesores, donde están en continuidad de la huelga indefinida a través del magisterio. En ese sentido, se acaba de confirmar que el sindicato de trabajadores del sector, también educación, pero administrativos, se han sumado a esta huelga, ya que se ha programado para hoy, al mediodía, una marcha de todos los gremios en Piura, sobre todo en apoyo al magisterio que se encuentra en huelga indefinida. Por otro lado, la Dirección Regional de Educación, a quien le consultamos el nivel de acatamiento que ellos hayan tenido, nos hablan de un 30% de acatamiento de la huelga en los centros educativos. Es decir, hoy hay varios colegios que ya han reiniciado sus labores, caso de la institución educativa Ramón Castilla en el distrito de Castilla, donde el nivel inicial y primario hoy ingresaron a las actividades educativas en forma normal. Desde Piura, para Exitosa Noticias, reportó Fidel Quintana Quesada. Muchas gracias, Fidel, por la información. Y está con nosotros ahora el ingeniero Gilberto Zavala. Él es director de Geología Ambiental y Regio Geológico del Instituto Geológico y Minero Metalúrgico, el INGEMET. El tema es la evaluación de las zonas afectadas por el niño costero y en qué punto estamos, porque en realidad primero hay que medir el daño y segundo hay que medir los riesgos para proyectar la reconstrucción, ¿no es cierto? Sí, la intención de nosotros es primero evaluar cuáles han sido los peligros que han ocasionado el daño para determinar cuál es la mejor opción de remediación en las zonas afectadas. ¿Y en qué punto está esto? Bueno, esta información nace a partir de INGEME como Servicio Geológico Nacional a través de un proyecto que nosotros desarrollamos a nivel nacional, que es la asistencia técnica a los gobiernos nacional, regionales y locales. Justamente la información que hemos colgado el día viernes ha sido entregada a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, así como a los diferentes sectores de los ministerios, vivienda, transportes, agricultura, educación y salud, así como a los entes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, que es INDECI y CENEPREC, que justamente son las instituciones que se van a encargar de la reconstrucción. Ahora, ¿y cuáles son las conclusiones más importantes de este informe que han entregado ustedes? En este primer informe que hemos entregado, hemos determinado qué sectores son los más críticos por los cuales hay que realizar tres aspectos fundamentales. Lo que ya se está realizando, que es la rehabilitación, lo que es la fase de reconstrucción y lo que son zonas para reubicación. Básicamente zonas afectadas de poblados, carreteras e infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de canales, puentes, etcétera. Ahora, el tema de la reubicación es un asunto muy delicado al que se regresa cada vez que hay una desgracia, pero que pasa la desgracia y otra vez volvemos al tema de que la gente se vuelve a instalar y no solamente personas, empresas, industrias en las zonas donde digamos, está claro que no debería haber poblaciones ni actividad, ¿no es cierto? Así es. Justamente una de las conclusiones, y está escrita dentro del informe, es que hay sitios donde ya no se debería construir. Y la segunda parte de la evaluación que estamos realizando desde mayo de este año es que en las zonas críticas que hemos identificado vamos a zonificar cuáles son las zonas de peligro donde no debería ubicarse vivienda. Ahora, yo tuve la oportunidad de estar hace 2 semanas en Carapongo y ahí hubo hace 20 años un huaico y el ejército hizo un muro de contención, ¿no es cierto?, enrocado, yeah, que se convirtió en una barrera. Cuando subía el río seguía y no afectaba esa zona de Carapongo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Cuando viene Odebrecht a hacer la ampliación de la Ramiro Prealé, sacan el enrocado
y no ponen una alternativa, digamos, de protección. Entonces, a la hora que sube el río, simplemente se lleva toda esa zona, ¿no? Exactamente. Entonces, el temor que tiene la gente de Carapongo es que ya estamos terminando agosto, va a empezar septiembre. Alguna gente dice que las lluvias se podrían adelantar este año por los cambios que hay en el clima y que otra vez van a estar expuestos a los mismos peligros. Es decir, que nos va a agarrar otra vez el tema sin que se haya avanzado en hacerlo más urgente, ¿no? Que es la protección. Exactamente, nos está ganando el tiempo y efectivamente quedan pocos meses para la nueva época de lluvias. Ejemplos como lo que usted ha mencionado, podemos hablar muchos, como lo que es el estrechamiento del cauce de los ríos en las zonas urbanas, y eso condiciona, como usted bien lo ha mencionado, que cuando hay aumento de caudal, suba el nivel y se desborde, y es lo que ha pasado en poblaciones como la zona de Piura, entre Piura y Catacaos, o el mismo desborde. Pero la pregunta es esta, ¿se está haciendo lo que tendría que hacerse o no? Sinceramente, o sea, no lo quiero comprometer en pleito ni en problemas, pero bueno, es como técnico. El trabajo de nosotros como geólogos es identificar los peligros y tratar de minimizar los daños que se puedan generar en el futuro a partir de los mapas de peligrosidad que estamos elaborando. Que ese debe ser una herramienta de gestión para las autoridades y utilizarla en todo lo que es el proceso de reconstrucción. El trabajo que realiza INGEMÉ no es de ahora ni es de hace pocos años. Ahora, ¿y ustedes son parte del comité de reconstrucción o no? Porque deberían, ¿no? Somos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres y somos un soporte técnico científico que brinda asistencia técnica a CENEPREC, a INDECI, a la PCM y a todo el sistema de gestión de riesgo y desastres. Cuando somos solicitados... Claro, pero el problema es que tú deberías tener ahora, para que esto sea eficiente, 24 horas al día trabajando equipos con ustedes, viendo cuál es el riesgo, ¿no es cierto?, la gestión de riesgo, y en base a eso tomando las decisiones sobre cuáles son las prioridades, ¿no? Y cuáles son las cosas más urgentes que hay que hacer en lo inmediato. Para este trabajo, INGEMÉ destacó 12 brigadas de geólogos para trabajar entre Tumbes y Lima. Y los informes que se han generado ha sido con un equipo especializado de geólogos que ha trabajado y sigue trabajando en este tema. Y esta información ya la tiene. Ya la tiene. Reconstrucción. Los ministerios, y también le hemos hecho llegar a los gobiernos regionales, a los cuales hemos estudiado. Bueno, ojalá que esto avance a la velocidad que se requiere, ¿no? Porque yo, o sea, en varios lugares también lo he escuchado más arriba en Santa Eulalia, el temor que tiene la gente de que las obras de prevención no están avanzando a la velocidad que deberían y que se corre el serio riesgo de que cuando vengan las lluvias otra vez nos enfrentemos a catástrofes nuevamente, ¿no? En los mismos lugares, ¿no? Que es lo más absurdo. Justamente nosotros estamos tratando de que esta información sea de carácter vinculante. ¿Para qué? Para que las autoridades tomen conciencia de que los sitios que son identificados como de alta peligrosidad y muy vulnerables no se vuelvan a ocupar. Y si se infringe esto, ahí habría que tomar mano dura a las autoridades. No, pero por supuesto, si tú estás advirtiendo, por ejemplo, que en Piura hay nuevamente un riesgo por la situación en la que están los ríos, ¿no es cierto?, por los cauces de los ríos, y no haces lo que tienes que hacer, y otra vez se producen inundaciones, ahí va a haber una responsabilidad muy seria de quienes no hicieron lo que tenían que hacer. El caso de Piura es particular, porque, por ejemplo, los caudales que se han registrado con el Niño Costero este año han sido inferiores a los que se registraron en el año 1997-98 con el Niño. Pero ¿qué es lo que ha pasado entonces? Es que ha habido todavía colmatación de los cauces, o sea, sedimentación del cauce que ha permitido que el agua... Con claro, que si hubiera hecho el trabajo de prevención, ¿no es cierto?, no se hubiera enfrentado lo que enfrentamos finalmente. Bueno, estamos avisados. Ha estado con nosotros el ingeniero Gilberto Zavala, director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET. Y estamos avisados. Desde el día viernes la información no solamente es pública, sino ha sido entregada a todas las autoridades competentes. Estamos avisados. Va a empezar septiembre ahorita y empieza a correr el reloj en contra. Y hay que hacer lo que hay que hacer si no queremos que nos pase nuevamente lo mismo. La información está disponible para toda la población y se puede bajar desde nuestra portal institucional. Muchas gracias una vez más al ingeniero Zavala por estar con nosotros. Terminamos por el día de hoy. Nos vamos, los dejo yo con el señor Manuel Rosas y conmigo nos reencontramos el día de mañana. Mañana va a estar, está confirmado, lo puedo anunciar, Roque Benavides
presidente de la CONFIEP. Va a estar con nosotros para conversar extensamente sobre cuál es la posición del gremio empresarial, de los representantes de los empresarios del Perú sobre lo que está pasando en el país. Va a ser una entrevista que estoy seguro vale la pena de seguir. Es decir, cuál es el balance que se hace después de 25 años de crecimiento económico. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué falló? ¿Qué hicieron correctamente los empresarios? ¿En qué se equivocaron? ¿Cuál es la opinión que los empresarios tienen sobre la clase política? Y por supuesto también sobre los medios, ¿no? Va a ser de candela esta entrevista. Conmigo será hasta mañana.